Con esta fiesta del bautismo del Señor terminamos el tiempo de Navidad y posiblemente por ser las fiestas de Navidad tan importantes en el espíritu, por ser las fiestas de Navidad tan importantes, nos ha dado tantas riquezas que por ser vacaciones las hemos despreciado muchas veces. Y le ponemos la excusa: es que vino la familia, es que teníamos, Pero nosotros nos preparamos con una novena Navidad, vivimos la vigilia del 24, el día 25, que tiene 4 Eucaristías bien llenas de riqueza en el nacimiento del Señor. Vivimos la Sagrada Familia. Bueno, antes de la octava familia, la octava de Navidad, que es un solo día celebrando el nacimiento de Jesucristo. Vivimos la Sagrada Familia, vivimos la manifestación de nuestro Señor a toda la humanidad a través de los Reyes Magos. Y hoy terminamos con el bautismo del Señor. Repito, tanta riqueza que ojalá la hayamos aprovechado. Y al celebrar el bautismo del Señor, vemos una característica única en Jesús y una característica única en todo bautizado. En todo bautizado. Jesús fue bautizado y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él y la voz del Padre: tú eres mi Hijo, el amado, en ti pongo mi complacencia. El Papa Francisco nos ha recordado casi todos los años para esta fiesta, y hoy también, el día más importante de su vida fue el día de su bautismo. El día más importante de la vida de un cristiano es el día del bautismo. El día del nacimiento tendrá un fin. Todos nos tenemos que morir. Pero el día de nuestro bautismo es tan importante que no va a tener muerte. Vida eterna de salvación o vida eterna de condenación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el día en que usted y a mí nos bautizaron? Se proclamó la palabra del Señor. Nos ungieron con un óleo, y esa unción de ese óleo de catecúmenos es el signo espiritual de la fuerza que el Señor nos da para el combate con el mal. Sabemos que los antiguos, para la pelea, pues untaban aceite para que su contrincante no se resbalara y no lo tuviera. El día de nuestro bautismo se hizo un exorcismo sobre nosotros, pidiéndole al Señor la gracia de que el enemigo, Satanás, el diablo, no truncara nuestra vida de gracia que recibíamos ese día. El día de nuestro bautismo, nuestros padres y padrinos, en nombre nuestro, profesaron la fe, renunciaron a Satanás. El día de nuestro bautismo se derramó sobre nosotros el agua y se nos dio un nombre de vida eterna. Se nos dio un nombre de vida eterna. El día de nuestro bautismo fuimos consagrados con el Santo Crisma, marcados, señalados totalmente y definitivamente por Dios para la eternidad. Donde estuviéramos, donde estemos, Dios va a reconocernos
ahí está mi hijo, ahí está mi hija. El día de nuestro bautismo se nos dio una vestidura blanca de pureza, de libertad de los hijos de Dios, de santidad. Una vestidura que hoy también María Alejandra trae, porque si ella fue víctima del pecado, ya ella se confesó. Y por eso hoy está aquí, vestida de blanco, recordando el bautismo. Recordando el bautismo. El día de nuestro bautismo se encendió una luz que nuestros padres y padrinos tuvieron allí. Y el sacerdote les dijo: reciban la luz de Cristo y ustedes hagan que esa luz jamás se vaya a apagar en su hijo, en su ahijado. El día de nuestro bautismo, nuestros padres y padrinos oraron en nombre nuestro, la oración del Padre Nuestro, la oración de los hijos de Dios. El día de nuestro bautismo fuimos consagrados a la Santísima Virgen María. ¿Dónde ha quedado? ¿Dónde ha quedado en usted y en mí? ¿Dónde ha quedado toda esa gracia? ¿Dónde ha quedado toda esa fuerza? ¿Dónde ha quedado toda esa riqueza? Si nos da lo mismo pecar o no pecar. ¿Dónde ha quedado el ser hijo de Dios? ¿Dónde ha quedado el ser ungidos por el Espíritu Santo? ¿Dónde ha quedado el ser miembros de la iglesia, que nos da lo mismo criticar, maldecir al Papa, obispos, curas? Y nuestro bautismo fue nuestra puerta de entrada a la iglesia católica. Y se nos ha olvidado toda esa grandeza. Y se nos ha olvidado todos esos dones que recibimos en el bautismo. Cuando nosotros nos consagramos a la Virgen María, cuando nosotros hacemos una consagración, que pues, San Luis María Griñón de Montfort es aquel que nos ha enseñado más y más a consagrarnos a la Virgen María, ¿qué es lo que hacemos? Renovamos las promesas de nuestro bautismo y le decimos a ella: acompáñame ahora sí a ser fiel, acompáñame ahora sí a quedarme. Qué hermoso fue el día de nuestro bautismo para Dios, qué hermoso fue el día de nuestro bautismo para la iglesia. ¿Qué hemos hecho con esas gracias? ¿Qué hemos hecho con esas gracias? Se nos quitó el pecado original, pero la concupiscencia de la carne que traemos desde nuestros padres en el paraíso, pues nos impulsa al pecado, pero nosotros también podemos en nuestra libertad decir: no peco, y estar en esa lucha y triunfarla en el nombre de Dios. Escuchamos en la primera lectura cómo el profeta Isaías, y el Señor va a hacer cumplimiento de esa profecía en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, cómo el profeta Isaías en el capítulo 42 anuncia el ungido del Espíritu, el ungido de Dios, el lleno del Espíritu Santo, el lleno del Espíritu Santo. He puesto mi Espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones, manifestará la justicia con verdad, no vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. El Espíritu Santo que recibió nuestro Señor Jesucristo para iniciar su vida pública, para iniciar la proclamación del reino de Dios, para, impulsado por el Espíritu, ir al desierto y ser tentado por Satanás y vencer con la palabra del Señor toda tentación. Qué maravilloso es lo que hoy celebramos y con lo cual cerramos nosotros la Navidad.
y aquí no hay ni pesebre. Y todavía estamos en Navidad. Es ver cómo nosotros, que somos de una naturaleza física y de una naturaleza espiritual, hoy recordamos en el bautismo todas las gracias que tenemos, todo el amor que tenemos, y recordando eso, ya no hay excusa para decir, ay, no, es que yo no sé orar. El Espíritu Santo está en nosotros desde el día de nuestro bautismo y nos lleva a orar. Ay, no, es que yo soy muy débil. El Espíritu Santo el día de nuestro bautismo nos dio la fortaleza. Nadie puede decir, yo tengo pereza, porque el Espíritu nos anima. Nadie puede decir, yo no puedo, porque el Espíritu nos lleva a todo. Nadie puede decir, soy incapaz, renuncio, porque el Espíritu nos aviva, nos mueve, nos llena totalmente. No olvidemos que Dios en nosotros está por los sacramentos. Y como María Alejandra, los que podamos comulgar hoy, nos llenamos una vez más de esa gracia espiritual, de esa fuerza espiritual que tenemos desde el día de nuestro bautismo, para degustar a Dios. Para degustar a Dios. Que usted no diga, ay, qué pereza orar, ay, qué pereza. No, la gracia del bautismo, el Espíritu nos lleva a degustar a Dios. Y eso se llama el don de piedad. Y el Espíritu Santo me va a llevar a, cuando hay la tentación, que no hay que buscarla, a resistir. Y eso se llama el don de fortaleza. Y allí podremos nombrar todos los dones del Espíritu Santo que recibimos el día de nuestro bautismo. Alegrémonos en ese día. Alegremos en ese día porque espiritualmente tenemos toda la fortaleza, toda la gracia, toda la bendición para caminar día a día y llegar al cielo. Para caminar constantemente en el amor del Señor, viviendo siempre el primer mandamiento: Dios sobre todas las cosas, sobre todo, Señor, tú, sobre todo. Mi vida tuya, sobre todo. Disfrutemos este día. Agradezcamos ser bautizados. Agradezcamos ser miembros de la iglesia. Y que usted no diga, ay, no, es que uno le avergüenza, es que la iglesia está en tanta crisis, tanto problema, tanto escándalo. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Dígame una etapa de la historia en que la iglesia no ha sido puesta a prueba, y dígame una etapa de la historia donde la iglesia, por el testimonio de los bautizados, ha sido luz para muchos. Que son los santos, aquellos que le han dicho sí al Señor. ¿Y cuál es la época en donde los santos han florecido más? En las épocas de crisis. Desde el inicio de la iglesia, los mártires que daban la vida, porque le decían, diga sí al César, diga no a Jesucristo. No, yo digo sí a Jesucristo. En todas las etapas de la historia, en las persecuciones a la iglesia, Revolución Francesa, Napoleón, etc., la cristiada en México, que simplemente dijeron, se acaba la iglesia católica, se acaba el culto católico, vaya a rezar en su casa. Y esos hombres y mujeres dijeron, no, y se hacían matar al grito de Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe. Por su bautismo. El bautismo nos hace más que héroes, nos hace santos. Nos hace santos. No se le olvide toda la grandeza que hay en usted. No se le olvide toda la riqueza de Dios que tiene usted desde que lo bautizaron. Mi bautismo fue un 2 de diciembre. Yo no sé cuándo fue el suyo, pero desde ese día la gracia, el poder, la fortaleza de Dios para vivir los demás sacramentos y mantenernos fieles ante el Señor. Que María Santísima nos enseñe a vivir a su Hijo, a vivir en su Hijo, y que María Santísima, la llena de gracia, nos enseñe a decirle sí al Señor,
para que el Espíritu Santo que recibimos en nuestro bautismo se mantenga por siempre. Amén.